Bueno, Adri, vamos a dar comienzo al último texto, ¿sí? El texto número 9, que también es un tema muy importante, al igual que el texto de Terishi, en cuanto importante porque es muy actual, o sea, se habla y se trabaja o se intenta trabajar sobre estos temas, ¿no? O sea, es muy charlado. En esta oportunidad vamos a dar pensar los afectos, ¿sí? Aproximaciones de las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? Son de los autores de Ana Abramovsky y Santiago Canevero, ¿sí? Canevaro, ¿sí? Acá propiamente dicha lo que intentan hablar es de la educación emocional, o sea, de la importancia de poder aplicar esta ley, ¿no? Legislar los afectos apunte sobre un proyecto de ley de educación emocional. ¿Qué trata la autora? Porque en sí esta parte es de Ana Abramovsky. Trabaja justamente la emergencia de poder aplicar un proyecto de ley de educación eh, justamente emocional, ¿sí? Que justamente dice que vivimos en unos tiempos, en unas épocas donde estamos invitados constantemente a pensar, a habilitar, a reflexionar, a escuchar, a trabajar el mundo emocional, que muchas veces está muy poco explorado, ¿sí? Que no se atiende. Entonces se necesita, y más lo institucional, dice la autora, ¿sí? ¿Qué pasa o qué intenta hacer esto? Obviamente, lo que hace la autora es que el proyecto, va a decir, ¿no? Avanza de una manera circular y redundante, ¿sí? Partiendo siempre de problemas diagnósticos que se diagnostican en la institución, como lo emocional, y siempre proponiendo soluciones emocionales, ¿no? Pero ¿para qué o cómo comienza a hablar de esta inteligencia perdón, de esta educación emocional? Es aplicándose a la inteligencia emocional, ¿sí? De Daniel Goleman, que es la base teórica para que ella pueda inspirarse y hablar, ¿sí? Entonces, para poder nosotros irnos a esta inteligencia emocional, tenemos que ir a Malaysia, ¿sí? En su libro, Cómo ayudar a los niños de hoy, justamente se basa en las inteligencias múltiples de Gardner, ¿sí? Y dice y plantea que el sistema escolar siempre priorizó algunas inteligencias, pero siempre como que dejó de lado otras inteligencias como la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Cómo define la inteligencia emocional según Malaysia? Es la capacidad, va a decir, de poder reconocer nuestros propios sentimientos, ¿sí? Y también los ajenos, o sea, no solo los míos, sino también los del otro, ¿no? De motivarnos, de expresarnos, de manejar bien nuestras emociones en nosotros mismos, en nuestras relaciones, ¿no? Así lo define el autor, la inteligencia emocional, ¿sí? Obviamente va a plantear que esta inteligencia emocional es una capacidad que se puede aprender y enseñar, ¿sí? Por lo que justamente proponen esta educación emocional, ¿no? Como una enseñanza de poder eh, enseñar las habilidades emocionales para poder conocer, no sé, por qué el estudiante es agresivo, por qué se siente triste, qué es estar triste, qué es estar feliz, ¿no? O sea, es poder que el estudiante se pueda conocer aún más, ¿sí? Obviamente las emociones se conciben como una brújula y una fuente de información auténtica, ¿no? Que está ubicada justamente en lo interior del sujeto, ¿no? Pero sin embargo tienen que ser manejados. O sea, nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer y saber manejar nuestras emociones, ¿no? Obviamente esto se enmarca en una psicología positiva que busca inducir estados emocionales positivos a través del trabajo metódico sobre uno mismo, ¿sí? Eh, Obviamente esta noción de sujeto que, que tiene como base a la inteligencia emocional se va a remontar a una concepción que está ilustrada al individuo con una voz interior auténtica, ¿no? Donde justamente se anclan las emociones, donde puede manejar, controlar, ¿sí? Acá lo que hacemos y lo que hace el autor en sí es poder tomar el enfoque teórico de Malaysia, ¿no? Que justamente propone esa visión, primero como que la define, ¿no? La inteligencia emocional, pero propone una visión de las emociones como algo interno, auténtico y que puede ser educado, lo cual se enmarca en las tradiciones más amplias de la modernidad y el desarrollo personal, o sea, la importancia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Y qué habla la autora para nosotros poder ir entendiendo un poquito más? Es que
Obviamente la educación emocional es una versión contemporánea de la educación moral, ¿sí? Obviamente la autora plantea una hipótesis de que la educación emocional propuesta por Mallacy podría ser una versión psicologizada y emocionalizada de la educación moral, ¿sí? Esto justamente se basa en que lo moral y las emociones están interrelacionadas en el sujeto, ¿no? Obviamente lo moral es lo externo, ¿no? Mientras que las emociones son algo interno, ¿sí? Obviamente es algo muy novedoso, dice la autora, que tiene que ser necesario, ¿no? Y establece la autora que existe una relación estrecha entre los ámbitos de la moral, la psicología y las emociones en el sujeto, ¿sí? Obviamente dice que la educación, o sea, el hecho de que la educación moral se desplace hacia lo emocional y lo interior del sujeto, obviamente en lugar de lo normativo, es visto por la autora como un elemento relevante a analizar. ¿Qué quiere decir acá? Que no necesariamente siempre tenemos que fijarnos en lo normativo, en lo exterior, sino también ir un poco más a lo interno, ¿viste? Y eso es lo que dice la autora, que es importante analizar, ¿sí? ¿Y para qué? O sea, ¿cómo va a retomar, digamos, lo retoma de vuelta a Mallacy, ¿sí? ¿Por qué? Porque según él existen, y también la autora lo va a remarcar, 5 pilares de la educación emocional, ¿sí? Primero, un autoconocimiento y autorregulación emocional, ¿sí? Es decir, el autoconocimiento es justamente un viaje por nuestro interior, ¿no? Justamente para nosotros reconocer nuestras emociones, ¿no? Poder tener un control, una medición de las emociones, ¿sí? Es eso, justamente nosotros conocer nuestras emociones. Después el segundo pilar es la empatía, ¿sí? Obviamente se define a partir del autoconocimiento emocional, ¿no? Pero también nosotros tener empatía hacia el otro, ¿no? El poder tener la habilidad de interpretar los sentimientos de los demás, ¿sí? Obviamente no justificar, pero no sé, muchas veces vemos que el otro está mal o actúa de una determinada manera, pero porque tuvo algún problema en su casa o tiene algún problema que no lo puede resolver, entonces inmediatamente responde, ¿no? Y muchas veces tenemos que tener esa empatía de decir, bueno, seguramente algo le pasó, entonces demos su espacio, o tratemos de preguntarle qué le pasó, o sea, poder estar y poder entender, ¿no? Al otro, justamente el otro también a nosotros, ¿no? Después también habla del pilar de habilidades sociales, justamente el arte de manejar las emociones en las relaciones, ¿no? Con el fin de poder ser popular, líderes, lograr una eficacia interpersonal, ¿no? En el contexto, por eso habilidades sociales, ¿sí? Después, el cuarto pilar es el aprovechamiento productivo de las emociones, ¿sí? Obviamente se plantea como una habilidad de enseñar con el fin de lograr el éxito personal, ¿sí? Esos son los 4 pilares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y hay una pregunta final, ¿no? De que ¿por qué la educación debería ocuparse de las emociones? Bueno, justamente la autora, y lo va cerrando, es muy cortito el texto, o sea, muy breve, pero se entiende, digamos, dice que tenemos que pensar en una ética de lo afectivo en el aula. Esta ética afectivo en el aula tiene que poder reconocer que las emociones son parte de los procesos educativos. Son parte de toda esa complejitud, de esa potencia transformadora que hay en el día a día, ¿no? Y dice que más que legitimar o normalizar las emociones, la educación tiene que abrazar ese carácter imprescindible, abrir espacios para explorar, que puedan movilizar, que puedan generar los afectos que surgen en las dinámicas del aula. Es decir, tiene que ir un poco más allá, ¿sí? Obviamente, ¿qué va a implicar esto? Bueno, va a implicar una mirada menos moralizante, ¿sí? Y más abierta a las posibilidades que ofrecen los aspectos emocionales, ¿sí? Los aspectos emocionales, las relaciones, de la experiencia educativa, ¿sí? En lugar de reificar al yo individual o al éxito personal, se trataría aún mejor de fortalecer los vínculos,
de fortalecer el compromiso con los demás y lo colectivo, ¿sí? Porque lo emocional muchas veces no es solamente trabajar uno, lo interior de uno, sino también conocer al otro, tener esa amplitud, ¿no? De poder reconocer al otro, diría Levinas, la importancia de nosotros poder reconocer al otro como es, ¿no? Y que el otro me pueda conocer a mí, ¿sí? Es eso lo que marca, ¿viste? La importancia de esta educación emocional, pero no tanto en cuanto a lo normalizante, en cuanto a las normas, ¿no? O lo moral, sino más bien ir un poco más allá, ir a lo ético, ¿no? A lo de cada persona, quiénes somos, digamos, y quién es ese estudiante, o sea, tener en cuenta eso y mostrarle y enseñarle de que todos tenemos sentimiento, que no por ser varón, por ejemplo, no se puede llorar, no se puede expresar, no se puede decir lo que uno siente o no se puede expresar de una manera tierna, ¿no? De poder transmitir lo que uno siente por la otra persona. O sea, poder demostrar todas esas cosas en cuanto a lo emocional, los sentimientos, ¿sí? Entonces, esta educación, va a cerrar la autora, ¿no? La importancia de esta educación es que tiene que ocuparse de las emociones, ¿sí? Por eso educación emocional, ¿no? La ley del afecto, de poder demostrar eso y que no está mal, ¿no? Pero de una manera, va a decir la autora, que se pueda reconocer esa complejitud, esa potencialidad transformadora, en lugar de solamente intentar regularlas y someterlas a lógicas individuales, ¿no? Es decir, poder trabajarlo uno mismo, pero también poder transformarla, transmitir esa potencia, ¿no? Reconocer esa complejitud que podemos tener todos, ¿sí? Así que, bueno, eso me pareció muy interesante este tema también porque es algo que muchas veces lo damos por sentado o que directamente no se trabaja, ¿no? No sé, muchas veces los chicos hasta encuentran en la escuela una forma también de poder expresarse y no, entonces como que la importancia de eso, ¿no? De poder tomarlo como un hábito, decir, bueno, no sé, con la ley, ¿no? Tener una materia de las emociones y trabajar, no sé, la importancia del transmitir, de sentir lo que uno quiere sacar y poder eso, expresarse, ¿no? La importancia de expresarse y mostrar lo que uno verdaderamente es, sin miedo a lo que el otro puede decir o nada, digamos, ¿no? El estar pendiente y trabajar en uno mismo, pero también en el otro, ¿no? Trabajar con los otros. Así que bueno, Adri, acá terminamos los textos y los apuntes de psicología educacional. Y bueno, estamos hablando y te voy a hacer el esquema en estos días, así tenés tu guía.